Bienvenidos a la ponencia Neoplasias Mieloproliferativas, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Blanca Chico-Icirici, miembro del ICO y miembro del Hospital Universitario Germán Trías y Pujol de Badalona, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Pues doctora, encantado que esté aquí con nosotros y cuando usted desee. Muchas gracias. Gracias a GEPAC por la invitación de participar en este congreso. Como ya se ha comentado, pues os voy a hablar de las neoplasias mieloproliferativas. Las neoplasias mieloproliferativas son enfermedades de la médula de la sangre que en realidad hay varios tipos. Las más frecuentes son las que aquí les muestro: la cromocitemia esencial, la policitemia vera, la mielofibrosis idiopática y la leucemia mieloide crónica. Vamos a hablar de cada una de ellas a lo largo de la charla. Primero, unas generalidades. Son enfermedades que realmente son neoplasias de la médula, de la sangre, porque se produce, pues como veremos, una mutación en una de las células que después se va a ir dividiendo y va a provocar todas las alteraciones que son características de estas enfermedades. Son enfermedades que pueden, no todos los pacientes, pero pueden evolucionar a una leucemia. Lo que ocurre es que hay una alteración de los genes de una célula concreta que va a empezar a, como digo, a reproducirse, y todas las células, ¿no?, que van a ir saliendo van a tener esa alteración genética que va a caracterizarse sobre todo por una producción descontrolada y acúmulo de las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas principalmente, ¿no? Es decir, con esta mutación en la célula hay se altera, por así decir, el código genético, como si fuera una alteración del programa de ordenador. Y esta alteración es la que va a provocar todas las manifestaciones, la sintomatología y todas las alteraciones que podamos encontrar en los pacientes. En general, el diagnóstico lo sospechamos cuando hacemos una analítica de sangre, un hemograma, porque vemos que una o más células de la sangre están más altas de lo normal. Los leucocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas. También observamos algunas alteraciones en lo que es la bioquímica, en algunos parámetros. Por ejemplo, suele aumentar un parámetro que se llama LDH. Cuando hay mucha producción de células aumenta este parámetro. También suele aumentar el potasio y el ácido úrico. Con estas alteraciones sospechamos, ¿no?, que existe una neoplasia mieloproliferativa, y lo que hacemos es un estudio genético en la sangre con otra analítica, y ahí lo que buscamos pues son los genes más característicamente alterados, como son el BCR-ABL, el JAK2 y menos frecuentemente otras mutaciones como calreticulina y MPL. Si alguna de estas alteraciones aparece, si detectamos una de estas mutaciones, lo que hacemos entonces es un aspirado de médula, una punción. Normalmente la hacemos en el esternón, pero también la podemos hacer en el hueso de la cadera, especialmente cuando queremos hacer una biopsia de médula, que es en el caso de las neoplasias mieloproliferativas, para de alguna manera tener como una foto de lo que realmente le está pasando a la médula, que es el origen de estas células que están alteradas. Pasamos a hablar de cada una de estas enfermedades. La primera, la trombocitemia esencial. Tiene una incidencia de 20 casos por millón de habitantes y año, y realmente es una de las neoplasias mieloproliferativas más frecuentes, junto con la leucemia mieloide crónica, que veremos al final de la charla. La causa pues es desconocida y realmente más frecuente en las mujeres. Aparece más o menos entre los 50 y 60 años, aunque un 15-20% de los pacientes puede tener menos de 40 años. Las características principales, pues un aumento de producción de plaquetas, sobre todo, y evidentemente cuando hay muchas plaquetas en lo que son los vasos sanguíneos, el riesgo que hay es que, como la sangre es más espesa, se produzcan trombosis. Menos frecuentemente es posible que tengamos hemorragias porque estas plaquetas no funcionan correctamente. Pero el riesgo principal es el de la trombosis.
En cuanto a la sintomatología, las neoplasias mieloproliferativas comparten muchas de ellas los mismos síntomas. Por ejemplo, el cansancio es muy frecuente en todas ellas, ¿no? Pero en la trombocitemia esencial, una característica es que como hay muchas plaquetas en los vasos pequeños, sobre todo lo que son las puntas de los dedos, de las manos, de los pies, suele haber dolor. Y esto es porque la cifra de plaquetas es más alta de lo normal y estos vasos son muy pequeñitos y por tanto ahí la sangre no circula correctamente. Es por eso que tenemos dolor en las puntas de los dedos y de las manos. En cuanto a lo que es el diagnóstico sí concreto de esta enfermedad, pues como digo, una vez la sospechamos, realizamos un estudio de mutaciones. Lo más frecuente es que encontremos la mutación JAK2, pero si esta no la encontramos, tenemos que determinar otras dos, que son la calreticulina y la MPL, porque podría ser que la mutación estuviera en estos dos genes. Normalmente encontramos una cifra de plaquetas más alta de lo normal, normalmente más de 450, puede llegar a más de 1 millón de plaquetas. Y en la médula lo que encontramos un predominio de megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, que están muy aumentados en número y también tienen una forma pues, algo anómala, ¿no? Tenemos que excluir todas las características de otras neoplasias mieloproliferativas que veremos después. Y como digo, la mutación JAK2 es la más frecuente. Puede ser que encontremos la mutación calreticulina o MPL y tenemos que descartar que no haya otra causa de que haya un aumento de plaquetas, porque en realidad las plaquetas pueden aumentar por muchos motivos y a veces puede ser buscar una aguja en un pajar, salvo si encontramos una de estas mutaciones, porque entonces sí que ya estamos seguros de que el paciente tiene una neoplasia mieloproliferativa y en este caso probablemente una trombocitemia esencial. En cuanto al tratamiento, lo más frecuente es que demos hidroxiurea, sobre todo en pacientes que ya tienen una cierta edad, normalmente a partir de los 60 años, y tenemos una alternativa para aquellos pacientes que no toleran bien la hidroxiurea o que no les va bien, que es el anagrelide, que también funciona muy bien para controlar la cifra de plaquetas. Estas pastillas lo que hacen, ya sea la hidrea o el anagrelide, es frenar a la médula para que no fabrique tantas plaquetas. También solemos asociar antiagregantes, es decir, la aspirina, a una dosis muy bajita, sobre todo cuando tenemos dolor en las puntas de los dedos o de las manos o de los pies. En estos pacientes es muy importante controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, el aumento de colesterol, el tabaco, porque todo esto va a taponar los vasos y, por tanto, puede ser un factor adicional que pueda favorecer la trombosis. En cuanto al pronóstico, es bueno. Los pacientes suelen vivir prácticamente igual que la población general. El riesgo principal, como ya he comentado, es el de la trombosis y sí que es cierto que algunos pacientes, pocos, pueden evolucionar a fibrosis y también los menos a leucemia. Pero esto al cabo de muchos años. Pasamos ahora a la policitemia vera. También tenemos una mutación en la célula madre que en este caso se caracteriza no por el aumento de plaquetas, sino por el aumento de los glóbulos rojos. Igualmente que ocurre con la trombocitemia y el aumento de plaquetas, aquí la sangre va a ser también más espesa, ¿no? Es como una autopista pues llena de coches, ¿no? Que pueden de alguna forma chocar más fácilmente y producir trombos, ¿no? La incidencia es de 4 o 6 casos por millón de habitantes y años, es decir, en general, igual que la trombocitemia, son enfermedades poco frecuentes comparado con otras, ¿no? La edad mediana de diagnóstico, 60 años, y es rara, antes de los 40. Aquí lo que más predomina es sobre todo lo que es dolor de cabeza. Los pacientes suelen estar pues muy rojos porque claro, al tener más glóbulos rojos pues tienen mejor coloración de la piel, pero eso de alguna forma es por excesivo producción de glóbulos rojos. También es posible que tengan algo de dolor abdominal si aumenta el tamaño del bazo, que es un ganglio que puede aumentar cuando hay mucha producción celular. En cuanto a la exploración, pues como digo, si tenemos el bazo aumentado, lo notaremos por debajo de la costilla, esto nosotros, los médicos, a la exploración, y puede ser que a veces haya pequeñas molestias. También, como he comentado, el paciente estará más rojo de lo normal. Otro síntoma que no he comentado que es frecuente es el del prurito y es también pacientes que pueden presentar picor y pueden presentar lesiones de rascado por ese motivo.
En cuanto al diagnóstico, aquí ya no nos fijamos tanto en las plaquetas, nos fijamos en los glóbulos rojos, la hemoglobina, ¿no?, y el hematocrito, que son parámetros que siempre van muy a la par, y alguna vez o algunos casos pueden tener aumento de leucocitos y de plaquetas. También aquí encontramos la mutación JAK2, en este caso en todos los pacientes, 95% de policitemias veras van a tener esta mutación, y en la biopsia de médula sobre todo veremos un aumento de los precursores de los glóbulos rojos y también de otras células, ¿no? La eritropoyetina, que es una hormona que regula la producción de glóbulos rojos, en estos pacientes está baja. Y en cuanto al tratamiento, también igual que con la trombocitemia, daremos hidroxiurea. A veces damos interferón en los pacientes jóvenes o en las embarazadas porque es un fármaco muy inocuo. Y en pacientes que no les va bien la hidroxiurea o el interferón, podemos dar ruxolitinib. Los antiagregantes siempre los vamos a asociar, el ácido, lo que he comentado con la trombocitemia, la aspirina a dosis bajas, y de nuevo también aquí, muy importante, controlar los factores de riesgo cardiovascular. En cuanto al pronóstico, también es una enfermedad crónica que los pacientes pueden vivir muchos años, aunque es posible, igual que la trombocitemia, la evolución a mielofibrosis o la evolución a leucemia aguda. Pasamos a la mielofibrosis. Esta es una enfermedad un poquito más heterogénea, con unas características de alguna forma más distintas a las otras dos. Tenemos de nuevo una mutación que puede ser la mutación JAK2, la calreticulina, MPL, pero lo que más la caracteriza es que se va formando un tejido fibroso en la médula ósea, por eso se llama así, mielofibrosis, y es por ello que la médula no puede trabajar bien por esta tela que se forma en la médula, y entonces las células de la sangre colonizan otros órganos como el bazo, y es por eso que hay un crecimiento importante de este órgano en esta enfermedad. Comentar que la mielofibrosis puede ser secundaria a las otras dos enfermedades que acabo de explicar, la policitemia vera y la trombocitemia esencial. Esta enfermedad se diagnostica más en pacientes de más edad, normalmente a partir de los 60 años. Es también poco frecuente, incidencia de 5 o 7 casos por millón de habitantes y año, y es más frecuente en varones. En cuanto a los síntomas, esta enfermedad suele tener una sintomatología de alguna forma más llamativa, mucho cansancio, pérdida del apetito, pérdida de peso. Estos serían los síntomas principales, aunque muy variados. Algunos pacientes pueden estar de todas formas asintomáticos también, esto puede pasar. Y otros pueden tener realmente una enfermedad que enseguida les provoca mucha sintomatología desde el principio, y evidentemente esto altera mucho su calidad de vida. En la exploración lo más característico es encontrar que el bazo está más inflamado, que lo solemos palpar por debajo de la costilla, y debido a la falta de apetito, pues suele haber una pérdida también de masa muscular, y el paciente suele estar pálido porque es frecuente que en esta enfermedad haya anemia. En cuanto al diagnóstico, muy parecido a las otras enfermedades, suele haber aumento de los glóbulos blancos y en cambio el paciente suele tener anemia. Esto es una característica de esta enfermedad. Y también solemos encontrar células que normalmente están en la médula, como los granulocitos o neutrófilos más inmaduros, que pasan a la sangre. También suele aumentar la LDH. Con estas alteraciones muchas veces ya podemos sospechar que el paciente puede tener una mielofibrosis. Entonces, con estos resultados de la analítica, de nuevo realizamos el estudio molecular, ¿no? Miramos el JAK2, miramos si es negativo calreticulina y si es negativa calreticulina MPL, pero lo más frecuente también es que encontremos la mutación JAK2. Y característicamente, ¿no?, en la sangre, cuando la miramos al microscopio, vemos estos glóbulos rojos que en vez de ser redondo, no tienen una forma de lágrima. Y esto es porque ya nos indica que en la médula se está formando esta fibrosis, esta malla, ¿no?, que hace que los pacientes cuando salen que los glóbulos rojos cuando salen a la sangre salgan con esta forma alterada de lágrima, que también llamamos dacriocitos. Aquí hacemos de nuevo un aspirado y una biopsia de médula ósea para mirar si hay alteraciones en los cromosomas de estas células. Los cromosomas son
de alguna forma el conjunto de genes que tienen estas células, y luego miramos también con la biopsia si existe esta malla, esta fibrosis, que son estas rayas más oscuras que vemos aquí, ¿no? Que nos están indicando que se está formando esta fibrosis y que esta médula pues está trabajando mal. Normalmente el bazo lo palpamos directamente en la consulta, ¿no? Por debajo de la costilla, pero si hace falta, a veces hacemos alguna prueba como un TAC o una resonancia para medirlo de una forma más definida. Estas pruebas solo las solemos pedir cuando estamos en contexto de un estudio o de un ensayo clínico, si no, con la palpación es suficiente. Y en cuanto al tratamiento, la única forma de curar esta enfermedad es con el trasplante de médula, pero lo podemos hacer en muy pocos pacientes, porque el trasplante de médula tiene que hacerse en pacientes jóvenes y esta enfermedad se da en pacientes que normalmente tienen una cierta edad. Además, tiene bastantes riesgos, con lo cual siempre hemos de sospechar, ¿no?, el riesgo, el beneficio del trasplante. Nos lo solemos plantear hasta los 70 años, pero hay que individualizar cada caso en función de las comorbilidades, de las otras enfermedades que pueda tener el paciente, porque esto puede complicar mucho los resultados del trasplante, ¿no? Como digo, lo reservamos para pacientes más jóvenes y la mayoría no lo van a poder recibir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en el paciente que tiene anemia, que es algo frecuente, lo que haremos es pues, dar transfusiones si hace falta. Solemos dar eritropoyetina, que es esta hormona que regula la producción de glóbulos rojos en la médula, y a veces otros fármacos, como por ejemplo anabolizantes, como el danazol, y excepcionalmente otros fármacos inmunomoduladores. A veces damos también un poquito de cortisona porque puede ser de ayuda para aumentar la producción de glóbulos rojos. En cuanto a la esplenomegalia y los síntomas, cuando el bazo está grande y cuando el paciente tiene mucha sintomatología, no come, pierde peso, tiene mucho sudor, tiene picor, lo que nos va muy bien es dar ruxolitinib, que es un fármaco que va especialmente bien para esta situación. Pero también puede ser eficaz la hidroxiurea, como vemos aquí, y lo que es la radioterapia o extirpar el bazo es algo que no se suele hacer porque no hay evidencia de que esto realmente tenga un beneficio y lo que es la cirugía pues tiene riesgos, ¿no? Entonces, como digo, ruxolitinib sería pues, el fármaco que nos va mejor cuando el paciente tiene síntomas de esplenomegalia. Es un medicamento que inhibe digamos, la vía, ¿no?, que está alterada, que es la vía JAK en esta enfermedad, nos controla bien los síntomas de la esplenomegalia y la alternativa para esta situación, como ya he comentado, es la hidroxiurea. Aquí el pronóstico es muy distinto a las otras dos enfermedades. No podemos decir que los pacientes vivan casi igual que la población general. Es una enfermedad que de alguna forma tiene un peor pronóstico, pero es muy variable en función de cada paciente y tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como es la edad, si hay una anemia intensa o no, si hay sintomatología constitucional o no, si hay alteraciones sobre todo en los cromosomas o otras mutaciones que puedan estar alteradas, ¿no? Hay que, de alguna forma, individualizar mucho en cada paciente. En cuanto a la evolución, pues puede ser que el paciente simplemente vaya empeorando su estado general por la propia mielofibrosis y para eso pues, nosotros le podemos ayudar pues, con el ruxolitinib, por ejemplo. Puede evolucionar a leucemia más que la policitemia vera o la tromocitemia, pero no tiene por qué ocurrir siempre. Pueden haber infecciones porque a veces el paciente puede tener los leucocitos bajos, sobre todo cuando hay mucha fibrosis en la médula y como las otras dos enfermedades puede haber también pues, trombosis y hemorragias, pero quizá con menor frecuencia. Por último, hablar de la leucemia mieloide crónica. Esta enfermedad de alguna forma es totalmente distinta a las otras tres, ¿no? Porque las otras tres comparten unas mutaciones que son con JAK2, MPL o calreticulina. En cambio, la leucemia mieloide crónica nunca va a tener estas mutaciones. Lo que tiene es una alteración cromosómica llamada cromosoma Filadelfia, ¿no?, con la que resultado del cual se forma el gen BCR-ABL. Esto es lo que la caracteriza. Cuando se forma este gen, de la misma forma que ocurre con las otras enfermedades, se produce una hiperproducción de células, sobre todo aquí, en este caso, de los leucocitos.
Aquí vemos, aumentan los leucocitos, aumentan en la sangre los leucocitos más inmaduros, que normalmente están en la médula, y es muy característico que además aumenten los eosinófilos, que son las células de la alergia, y los basófilos. También podemos encontrar al principio esplenomegalia, pero que va a desaparecer con el tratamiento porque es muy eficaz, como ahora veremos. En cuanto a la clínica, aquí sí que a veces los pacientes están totalmente asintomáticos y se detecta esta leucocitosis con una analítica, porque hemos hecho una analítica pues, por cualquier motivo, simplemente una analítica de control. Pero es cierto que el paciente pues, también puede tener síntomas como cansancio, como sudor, cualquier síntomas que son inespecíficos, pero que pueden darse en todas estas enfermedades. Normalmente es una enfermedad crónica también, pero algunos pacientes pueden debutar o evolucionar a una fase ya más como de leucemia, pero esto hoy en día con los tratamientos que tenemos es excepcional. Aquí el diagnóstico también lo sospechamos con el análisis de sangre, en el que encontramos una leucocitosis, aumento de los eosinófilos, basófilos, también aumenta la LDH, el potasio, el ácido úrico, como en las otras. Entonces, una vez la sospechamos, hacemos el estudio de biología molecular y detectamos el gen de CRABL, para lo cual luego vamos a la médula y allí detectamos en las células el cromosoma Philadelphia, lo cual ya nos confirma el diagnóstico. El tratamiento de esta enfermedad son los inhibidores de tirosinquinasa. El imatinib fue la pastilla que de alguna forma se hizo famosa hace muchos años, hace unos 20 años, y que llamaban la pastilla que curaba la leucemia, ¿no? Después de imatinib salieron otros de la misma familia, como nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib, astriminib. Son medicamentos que todos son muy parecidos, pero que tienen pues cada uno sus diferentes posibles efectos secundarios, con lo cual nosotros vamos a escoger el inhibidor de tirosinquinasa en función de las enfermedades que tenga el paciente, además de la leucemia mieloide crónica, en función de su edad. Vamos a escoger uno u otro en función de cada caso. Y algo muy bueno, muy positivo en esta enfermedad es que con el tratamiento la controlamos muy bien. Y aquí vemos, ¿no?, pues que al principio el paciente todas las células de la sangre, el 100%, pues tienen la alteración genética, pero luego esto va disminuyendo con el tiempo y llegamos a pacientes en que incluso no detectamos la enfermedad. ¿Qué ocurre? De todas formas, pues que algunos pacientes no toleran el inhibidor que le hemos puesto y entonces lo que tenemos que hacer es ir cambiando de inhibidor hasta que lo tolere bien o hasta que consiga la respuesta que queremos. Lo bueno es que tenemos muchos medicamentos que pueden ser eficaces y con lo cual, o bien con uno o con otro, el paciente acaba controlando muy bien la enfermedad. Y se controla tan bien que incluso lo que nos planteamos es suspender el tratamiento cuando el paciente ya lleva muchos años con él y está con una enfermedad indetectable o prácticamente indetectable. Lo que ocurre es que no sabemos muy bien por qué, pero el 50% de los pacientes va a recaer de su enfermedad y vamos a tener que volverle a dar el inhibidor de tirosinquinasa que había tomado previamente, ¿no? Pero sí que es cierto que la otra mitad pues va a poder ya estar sin tratamiento ya en principio de por vida. El pronóstico de esta enfermedad, pues por el éxito y la eficacia de los inhibidores de tirosinquinasa es muy bueno y los pacientes viven prácticamente igual que la población general. Lo que sí que hemos de vigilar es, primero, en los posibles efectos secundarios de los inhibidores de tirosinquinasa que nos puedan dar alguna complicación, especialmente lo que es complicaciones cardiovasculares, porque los inhibidores de tirosinquinasa pueden potenciarlas, ¿no? Y es por eso que es muy importante también en estos pacientes controlar estos factores, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etc. Y esto es un poquito todo lo que os quería contar. Espero que haya sido un resumen de vuestro agrado y que os haya sido útil. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y por esta exposición. La verdad que es un placer tener a gente con sus conocimientos que nos ilustre acerca de estos temas, ¿no?, que a lo mejor es menos conocido, las neoplasias mieloproliferativas, y bueno, hacer esta distinción creo que es muy importante.
Así que con esto concluye la ponencia Neoplasias mieloproliferativas. Agradecemos una vez más a la doctora Chico Icirici su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Así que, doctora, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer escucharla y nos veremos en la próxima. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.